En el video anterior hemos empezado a familiarizarnos con el grupo Hiperión y hemos comenzado a estudiar el libro más importante producido por este grupo, escrito por el filósofo Emilio Uranga bajo el título Análisis del Ser Mexicano, en el que se levanta una fuerte crítica contra el historicismo de sus maestros José Gauss y Leopoldo Sea en nombre de la ontología fundamental de Martin Heidegger, cuyo libro Ser y Tiempo había sido traducido precisamente por José Gauss en el año de 1951, es decir, casi al mismo tiempo que el libro escrito por Uranga. Ya mencionamos las críticas que Uranga lanza al historicismo desde el existencialismo de Heidegger, tema muy discutido en México por aquella época, como lo deja ver el libro de Eduardo Nicol, Historicismo y Existencialismo, publicado también por el Fondo de Cultura Económica en el año de 1950. Se trataba de polémicas muy encendidas que a veces subían el tono hacia lo personal y generaban enemistades entre los propios filósofos. Recordemos que Eduardo Nicol, otro transterrado español exiliado en México, atacaba duramente el historicismo y decía que Ortega y Gasset ni siquiera podía ser reputado como un filósofo, sino que era a lo sumo un literato o publicista cuya influencia en México habría sido nefasta, como lo expresó en un libro posterior suyo titulado El problema de la filosofía hispánica, publicado en el año 1961, lo cual generó una acalorada discusión, desde luego, con su compatriota José Gauss, que terminó dividiendo las opiniones de los jóvenes estudiantes de filosofía en México en aquellos días. No es extraño entonces que en medio de este fuego cruzado, el libro de Uranga hubiera parecido muy extraño tanto a unos como a otros, una especie de herejía, porque lo que tenemos aquí es un joven discípulo de Gauss que critica el historicismo de su maestro en nombre de la ontología fundamental de Martin Heidegger, pero que utiliza a Heidegger para levantar o para postular una ontología del ser mexicano, una filosofía de la mexicanidad. Nadie entendía en ese momento de qué estaba hablando Uranga en realidad. Nadie entendía lo que podía significar una ontología del ser mexicano. Pues si hablamos de ontología, ¿no tendríamos que referirnos al ser en general y no a un ente particular como lo es el mexicano? ¿No estaría Uranga confundiendo terriblemente lo ontológico con lo óntico, demostrando así su pobre comprensión del libro de Heidegger? Hasta el propio José Gauss le objetó que si acaso podría hablarse de una óntica de lo mexicano, acaso podría hablarse de eso, pero nada más, no de una ontología. Sin embargo, Uranga era mucho más listo de lo que muchos suponían, y su libro demuestra una ingeniosa interpretación de Heidegger. Con lo cual llegamos al tema que apenas dejamos iniciado en el video anterior al final. Recordemos que para Uranga, hablar de una ontología del mexicano no es lo mismo que hablar del hombre mexicano, sino del ser mexicano. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hablar del mexicano como hombre significa definirlo en términos de sustancia, es decir, en base a características que comparte con todos los demás humanos, con todos los demás hombres. Pero precisamente la postulación del hombre como sustancia ha sido la bandera bajo la cual los europeos han legitimado la colonización del mundo. En nombre del humanismo, del combate a la barbarie, se ha denigrado el valor de otras culturas. El humanismo, diría Uranga, es tan solo una forma de metafísica, siguiendo en este punto a Heidegger, una figura más a través de la cual se ha producido el olvido del ser. Por tanto, la crítica del humanismo no es tan solo la crítica de la metafísica occidental, sino también la crítica del colonialismo que ha definido hasta ahora al ser del mexicano. Seguir hablando, por tanto, del hombre mexicano como si fuera una parcela circunstancial de un universal abstracto llamado el hombre sin más, como decía Leopoldo Sea, equivale a perpetuar el olvido del ser denunciado por Heidegger y fortalecer una mirada metafísica y colonial sobre México. ¿Qué hacer entonces? Y acá viene la solución de Uranga. En lugar de definir al mexicano como hombre, es decir, como sustancia, propone definirlo como accidente. Cito:
En terminología ontológica, toda interpretación del hombre como criatura racional, es decir, como sustancia, nos parece inhumana. En los orígenes de nuestra historia hubimos de sufrir justamente una desvalorización por no asemejarnos al hombre europeo, elevado a ser el paradigma de todo hombre. Con el mismo sesgo de espíritu, hoy devolvemos esa calificación y desconocemos como humana toda esa construcción del europeo que finca en la sustancialidad, es decir, en la razón, en el hombre como animal racional, diría Heidegger, que finca en esa sustancialidad a la dignidad humana. Si el hombre es constitucionalmente accidental, entonces resulta comprensible por qué el mexicano ha de ser descrito como auténticamente humano cuando vive en proximidad estrechísima con el accidente. Fin de cita, página 62. Este pasaje contiene ya todo el programa filosófico desarrollado por Uranga. Entender al hombre en tanto que hombre, no como sustancia, sino como accidente, es decir, como contingencia, como azar, como existencia, equivale a tomarse en serio el ahí del ser, del Dasein del que hablaba Martin Heidegger. Y dado que el mexicano ha vivido siempre en la accidentalidad, tratando de definirse frente a la sustancialidad del europeo, pero sin conseguirlo, entonces podríamos decir que es el hombre mexicano y no el hombre europeo el paradigma de todo hombre. Por eso habla Uranga de invertir esa descalificación de inhumanos que sufrieron todos los pueblos colonizados por Europa y devolverla en contra del europeo. La tarea de la filosofía sería entonces hacer que el mexicano se haga consciente de su accidentalidad constitutiva en tanto que hombre y pare de colocar a Europa como modelo. Tal es precisamente la labor que se propone la filosofía de lo mexicano elaborada por el Grupo Hiperión. Al reconocerse a sí mismo en su ser, es decir, al verse como accidente, el mexicano podrá finalmente dejar ese complejo de inferioridad del que hablaba Samuel Ramos, es decir, dejar de verse a sí mismo con los ojos del europeo, de verse como deficitario frente a una sustancia encarnada por el hombre europeo. La filosofía cumple entonces aquí una función descolonizadora. Bien, ahora me gustaría tratar de explicar un poco mejor lo que significa definir al mexicano como sustancia, no como sustancia, perdón, sino como accidente. Dice Uranga, cito, no se trata de construir lo mexicano, lo que nos peculiariza como humano, sino a la inversa de construir lo humano como mexicano. Lo mexicano es el punto de referencia de lo humano. Se calibra como humano lo que se asemeja al mexicano, nos dice Uranga en la página 62. Pasaje también muy importante, porque aquí Uranga enseña en qué radica esa inversión de los valores de la que hablábamos antes y que quiere devolverla en contra de los europeos. Tal inversión consiste, básicamente, en modificar el valor que la filosofía ha dado tradicionalmente a las categorías sustancia y accidente desde Aristóteles. La noción de accidente hace referencia a lo que no es esencial ni necesario, sino contingente y fortuito. La accidentalidad tiene que ver tradicionalmente con lo precario, lo inconsistente, lo carente o lo insuficiente, es decir, como todo lo contrario de la sustancia, que sería esta permanente, firme, plena, necesaria y suficiente. Pues bien, la operación filosófica de Uranga consiste en invertir estos valores y afirmar en contra de la tradición que la accidentalidad es lo verdaderamente definitorio del humano, mientras que la sustancialidad, de la que siempre hizo gala el europeo, no es más que una existencia inauténtica, como diría Heidegger. Y si esto es así, entonces el mexicano, que siempre ha existido en la accidentalidad, se convertiría ahora en el paradigma de lo humano, como dice el pasaje que acabamos de leer. Uranga pretende entonces medir lo humano en relación a su cercanía o lejanía con lo mexicano. Es decir, afirmar que el mexicano es el más humano de todos los hombres precisamente por ser el más accidental, es decir, el que representa la verdadera existencia auténtica. Se trata, podríamos decir, de una especie de venganza de Montezuma,
Pues en el fondo lo que Uranga hace es deshacerse de la tradición filosófica que hacía de Europa y de Occidente la medida de todo lo humano, paradójicamente de la mano del más ilustre de los filósofos europeos del momento, Martin Heidegger. Europa se había jactado siempre de ser sustancial, y ella era la que otorgaba o quitaba la etiqueta de humano a todos los demás hombres. Su filosofía pretendía hablar en nombre de toda la humanidad, pero su punto de referencia era solamente Europa. Pues bien, Uranga decreta que la fiesta ha terminado y que ahora el mexicano, denigrado por los europeos como accidental, se convierte de pronto en el paradigma del humano justo por ser accidental. Y como decíamos antes, el papel de la filosofía sería el de invertir los valores y hacer que el mexicano acepte como propio su modo de ser accidental en lugar de valorarlo como algo negativo. La filosofía emprende de este modo la tarea de la salvación de las circunstancias, de la que hablaba José Ortega y Gasset, porque permite al mexicano vivir sin complejos, sin el complejo de inferioridad del que hablaba Samuel Ramos, y asumirse como lo que es, como accidente, sin necesidad de verse a sí mismo como un déficit ontológico frente al europeo. Pero en este punto me parece que se hacen claras las costuras del proyecto filosófico de Uranga y las contradicciones de su propuesta, como bien ya lo señalaron algunos de sus críticos en aquella época. ¿Por qué razón? En primer lugar, por su peculiar fenomenología de lo mexicano derivada del texto de Samuel Ramos. Uranga dice que, en tanto que accidental, el mexicano es melancólico, triste, vulnerable, frágil, huraño, desganado, procrastinador y resentido. Su vida está presidida por un vago y oscuro padecer. Por eso afirma Uranga, dice, cito, estamos situados en las antípodas de una concepción deportiva y festival del hombre y del mundo. Esta vida que pesa y que se arrastra no es empero un peso que nunca se puede desvanecer, como acontece en la melancolía extremada, sino que se halla insertada en el horizonte de un accidente en que de súbito puede disolverse o puede disolverlo la muerte. La búsqueda irritable y confusa del accidente que saque de la insoportable monotonía de una rutina, la espera desesperada del milagro o de la lotería, hablan elocuentemente de esa voluntad de accidentalización en que vemos acuñada nuestra peculiaridad ontológica. La desconfianza con que el mexicano lo aborda todo y la desgana con que también todo lo matiza son exhibiciones de su cercanía al accidente. Fin de cita de la página 64. Y aquí evidentemente pues la pregunta que se empezaron a hacer varios de los críticos de Uranga en aquella época, como el filósofo Abelardo Villegas en su libro de 1951, Filosofía de lo Mexicano, o investigaciones mucho más recientes como el libro Los hijos de los dioses de Ana Santos Ruiz, es si la inversión de los valores promovida por Uranga no termina por fortalecer en lugar de superar el colonialismo. Porque, aunque aceptemos la tesis uranguiana de que el hombre como tal es accidental, es decir, que la accidentalidad no peculiariza al mexicano sino a lo humano como tal, ¿por qué razón elevar características como la desgana, la hipocresía, el desasosiego, la desconfianza a marcadores universales de la existencia auténtica? ¿Por qué convertir de un plumazo los vicios de carácter en virtudes humanas? ¿No equivaldría esto a decir que lo que los colonizadores europeos valoraron como insuficiencia ahora de pronto debe convertirse en suficiencia? Es como decir que el remedio contra el complejo de inferioridad del que hablaba Ramos es la afirmación consciente de ese mismo complejo. La salvación del colonialismo radicaría simplemente en su aceptación. Posición paradójica, resultado de creer que la inversión de los valores es lo mismo que la transvalorización de los valores. No ganamos mucho simplemente con voltear la tortilla y llenar las casillas con otros contenidos, pero sin modificar la posicionalidad de las casillas mismas. Poner al pobre en la casilla que antes ocupaba el rico, el colonizado en la casilla que antes ocupaba el colonizador, el sur en la casilla que antes ocupaba el norte, etcétera, etcétera.
Este ha sido, me parece, uno de los grandes errores de la crítica del eurocentrismo, es decir, pensar que tal crítica radica simplemente en invertir las cosas y asunto terminado. Convertir el latinoamericanismo en un remedio contra el eurocentrismo equivale simplemente a dejar intacto el mismo esquema de dominación colonial en lugar de problematizarlo. Tentación en la que cayeron algunos filósofos de aquella época con su creencia de que la historia de las ideas o la ensayística literaria son la clave para descolonizar la filosofía de su forma sistemática y cómplice del colonialismo. O consolarnos diciendo que aunque no tuvimos un Kant o un Hegel, sí tuvimos un Alberdi, un Sarmiento, un Rodó, bajo la creencia de que aceptar esto es el camino de nuestra salvación filosófica. Bien, otro de los problemas que puedo detectar en la propuesta de Uranga es su excesiva estereotipación. ¿De qué mexicano es del que habla Uranga? ¿Del mexicano de la sierra, del mexicano de la meseta, del mexicano de dónde? ¿Del mexicano de hoy, de ayer? ¿Existe acaso un mexicano o una esencia de la mexicanidad que no esté atravesada por relaciones de clase, raza, género o sexualidad? ¿No es esto una especie de esencialismo? Varios compañeros de Uranga, entre ellos Luis Villoro, levantaron esta objeción en su momento. Ciertamente Uranga era muy consciente de este problema, por lo cual eligió al mestizo como arquetipo de la mexicanidad, pues solo el mestizo se elige como accidente que no se acepta como tal, sino que necesita refugiarse o bien en lo blanco europeo o bien en lo indígena. Dice Uranga, cito: así el mexicano es, en sus últimos tiempos, es decir, a partir de la Revolución Mexicana, una elección de accidente en la sustancia india. El indigenismo es el último de nuestros proyectos de justificación anterior, la última forma de la metafísica, pues. El mestizo es un accidente del indio, una nada adherida al ser en sí del indio, que al ser amado, justificado por el europeo o el norteamericano, recibirá también justificación. Cuando las reliquias indias pasen fascinando a los norteamericanos, el mestizo se siente justificado. Entonces quisiera que todo se transformara en producto indígena. Toda revolución que se hace a nombre del indio, política o artística, lleva larvada la inconfesada intención de salvar al mestizo. En este caso, el indígena sirve de asidero, de sustancia que reflejará o que irradiará hasta lo mestizo su atmósfera de justificación. Solo lo indio ha logrado adquirir cotización universal. La cultura mestiza, en cambio, no ha tramontado sus horizontes regionales. De ahí la elección de lo indio como realidad que ha de salvar al mestizo. De ahí la perpetuación del complejo de inferioridad del mestizo al hacerse indigenista. Tan frustrante es este proyecto de salvación como el del malinchista. Tanto el indigenista como el malinchista son mestizos que no quieren quedarse solos, que echan en hombros de otros la tarea de justificar su propia existencia. Fin de cita de las páginas 40 y 41. ¿Qué significa esto en realidad? Pues que cuando Uranga está hablando del mexicano, en realidad está haciendo referencia al mestizo, y en particular al mestizo urbano, al mestizo del DF, de clase media, como paradigma de la mexicanidad. ¿Y por qué razón? Porque ese es el tipo de mexicano que no está conforme con lo que es, que se siente que le está faltando algo, que adolece de una carencia, que vive en el accidente y quiere salvarse de eso, buscando refugio, queriendo ser como el español, el malinchismo, o como el indígena, indigenismo. Es el mestizo que no se acepta como tal y desea refugiarse en una sustancia diferente, sea la del europeo o sea la del indígena. El mestizo es el mexicano que ha elegido el camino de la existencia inauténtica, el proyecto colonial de querer ser salvado por otros. Pero al mismo tiempo, el mestizo también puede ser la clave de la descolonización y de la salvación de México, dice Uranga. Puede elegir el camino de la aceptación de su ser accidental sin avergonzarse de ello, sin querer llenar el hueco de lo que percibe como insuficiencia debido al complejo colonial de inferioridad.
puede elegir el camino de la existencia auténtica, y es precisamente a ese mestizo que Uranga dirige su libro. En lugar de buscar ser salvado por otros, el mestizo puede salvarse a sí mismo, de la mano de la filosofía. Como vemos, la filosofía de Uranga es un ejemplo claro de la mestizofilia, de esa idea vasconceliana de México como una patria mestiza, que podría sintetizar creativamente la herencia indígena y la herencia europea. Ya vimos en otro video cómo Leopoldo Sea era uno de los campeones de la mestizofilia, pues en su libro El positivismo en México y también en su libro Filosofía de la Historia Americana, coloca al mestizo como protagonista de lo que él llama el proyecto asuntivo, es decir, el mestizo como sujeto de la liberación en contra de la dependencia frente a Europa. Pero acá estamos pues en los años 50 y se nota demasiado la carencia de categorías económicas y sociales que tenían estos pensadores de la mexicanidad, estos filósofos de la mexicanidad, que rechazaban las categorías del marxismo, seguramente porque creían que el marxismo era una ideología europea, extranjera, que no podía dar cuenta de las realidades de México, y preferían entonces recurrir a categorías anacrónicas como el tema del mestizaje para analizar las realidades sociales de México. Ya muy pronto, en los años 60, aparecerían de la mano de la sociología, de la economía, de las ciencias sociales, las categorías económicas que condenarían a esta filosofía de lo mexicano a ser simplemente una reliquia, una curiosidad de la historia intelectual.